Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Olga Herrera, quien tiene y ha tenido muchísimas experiencias en plano astral, porque puede ver seres desencarnados, diferentes seres espirituales, y se ha dedicado también a escribir sobre este tema y a investigar, por lo cual tiene ya varios libros publicados. ¿Cómo estás, Olga? Bienvenida. Estoy muy bien, gracias por invitarme a tu canal. Bueno, estoy contenta de estar aquí con vos, Patricia, gracias. Muchas gracias a ti, Olga, por tu tiempo y por compartir con nosotros tus experiencias. Cuéntanos cómo y cuándo se inician estas experiencias espirituales que marcan un poco tu vida, ¿verdad? Sí, la verdad marcan mi vida bastante y por completo, pero al principio, bueno, al principio era por curiosidad y yo no sabía. Yo empecé apenas con 4 o 5 años por una experiencia que me marcó muy fuerte. Yo creo que esto gatilló como ser algo que se movió, porque cuando mi abuelito por parte de padre falleció, yo tenía apenas 3 años y medio, pero eso me marcó mucho porque ese día él se despidió de mí. Y aunque yo no recuerdo todo lo que hice con él, que según mi madre éramos muy apegados, aunque no me acuerdo de todo, pero ese día en especial no lo puedo olvidar. A través de toda mi vida estuvo ahí. Ese momento en el que él tomó mi mano y se despidió de mí, y yo con apenas 3 añitos, pues no entendía qué estaba pasando, a dónde se iba. Y entonces, bueno, pues después de eso, ya con 4 años, eh, mm, lo primero que recuerdo fue una vez que estaba yo parada en mi habitación y pude escuchar una voz clarísima de una mujer, pero yo sabía que aquella voz no era de este mundo. Mi mamá estaba cerquita en la cocina con mis dos hermanos, no había nadie en la casa y yo los miraba y ellos no escuchaban, la que escuchaba era yo. Entonces yo escuché esa voz clarita que dijo el nombre precisamente de mi madre, pero era una voz, porque yo miraba hacia arriba, venía de otro lado. Entonces, bueno, ya después de eso empezaron los desdoblamientos y las visiones en las noches. eh, y bueno, en mi casa todos estaban acostumbrados que yo me levantara sonámbula, porque ya a partir de que yo escuchaba o veía algo, me sentaba en la cama y seguía conversando, ¿no es así? Entonces, para mí esto era em, era como muy curioso, me encantaba, pero no le encontraba explicación. Para mí era un juego, porque no sabía qué era. Pero uno de los primeros desdoblamientos que recuerdo fue cuando estaba en primer grado. Me acosté, me salgo de mi cuerpo, al menos es así como se siente, ¿no? Porque te sientes fuera. Entonces yo veía que yo estaba volando por arriba del barrio y vi a la maestra mía en su casa, y yo le gritaba desde arriba a la profesora, a la maestra, pero ella, por supuesto, no me veía. Entonces, después yo le contaba a mi mamá, y mi mamá, que también era una persona que le pasaban todas estas cosas, pues me entendía. Ella siempre me entendió. Pero ¿Tu no, madre era medium? ¿Tu madre era medium? mi mamá tenía, sí, yo creo que sí, pero ella no lo desarrolló. Pero ella sí, tenía muchísimas capacidades. Yo apenas he heredado algo de ella, pero no pienso que soy como ella, pues ella tenía muchas más. Ella podía ver, estando despierta completamente, a personas, podía verlas. En mi libro, en uno de mis libros, yo explico muchos estas experiencias de mi madre, porque ella se cruzaba incluso con espíritus que se cruzaban y ella se quedaba así, porque se cruzaban unos con otros. Ah, Entonces, son cosas que ella tiene, que ella tenía, que yo no tengo, ¿no? No me han pasado estas cosas, pero sin embargo me han pasado muchísimas otras, y creo que lo heredé de ella, ¿no? Pero no tengo las capacidades que tenía ella como tal. hasta que las tengas. Sí, hasta Por- que las tengas, porque yo creo que eso viene de a poco.
y se me han desarrollado mucho con los años, más de lo que yo tenía cuando era pequeña, pero te digo que las primeras que recuerdo eran todos esos desdoblamientos y muchas visiones, pero estas visiones me siguen sucediendo en las noches. Y cuando yo era pequeñita, sobre todo cuando moría un familiar, yo podía verlo. En ese momento de la noche es como entre la 1, 2, 3 de la mañana. Entonces ahí es como que sientes algo que está pasando. Estás entre dormido y despierto, pero no llegas a estar completamente dormido. Tampoco Estado estás. alfa, estado Exacto. alfa. Ese estado que le dicen, yo he leído acerca de esto, la brecha, le dicen estado alfa, le dicen el hueco, le dicen la fase, tiene muchos nombres, pero es lo mismo. Es un entremedio. Entonces, bueno, en ese entremedio, oh my God, ese gatito, en ese entremedio es que yo sentía que iba a ver algo y me sentaba en la cama y ahí seguía viéndolo, y ahí estaba completamente sentada en la cama. Entonces, bueno, una de estas experiencias, rapidito, que te puedo contar, cuando una de mis abuelas por parte de padre falleció, mi tía se vino a quedar en mi casa, esto también lo tengo en mi libro, ella se vino a quedar en la casa para no estar solita en su casa y estuvo una semana, pero se tuvo que ir por todas estas visiones mías, porque no la dejaba dormir. Ella estaba en mi cuarto y la primera noche yo veo un perro grandote que cruzó por el cuarto y tenía todos los pelos como brillantes. Yo me siento en la cama y le digo, tía, tía, ahí hay un perro. Ok, se acuesta, se tapa. La segunda noche veo un hombre y igualmente me siento a la misma hora y veo que el hombre cruza por la habitación, me sonríe y pasa. Esto sí me pasa mucho. No son familiares, no sé quiénes son. Entonces, como que yo puedo acceder a ver algo, pero no sé porque no los reconozco como familiares a estos tipos a otros sí, pero en estos especial no. Entonces, bueno, ella también se levantó de un susto, vuelve, se acuesta y se tapa, pero ya la tercera noche, Ella veía, no, no veía nada, la que no, veía eras tú. la que veía era yo, y yo no quería molestarla porque ella estaba pasando por ese duelo, pero era imposible porque estaba tan ahí frente a mí y yo tenía apenas 15 o 16 años cuando esto, y no entendía nada de lo que pasaba tampoco, yo solamente sabía que pasaba. Entonces, bueno, ya la tercera, la cuarta noche, ya fue la gota que colmó el vaso porque ahí vi a mi abuela. Y ahí sí sucedió que la veo, en ese momento yo no sabía que era mi abuela porque mi abuela murió viejita, encorvadita, en una cama, toda hecha un ovillito, con 80 y pico de años, flaquitita, y la mujer que yo veo frente a la cama donde estaba durmiendo mi tía, porque estaba parada y miraba a mi tía así, era una mujer bien de pie, parada, con un vestido largo, como blanco, brillante, entre una túnica como blanca, pero que refulgía con reflejos como violetas o algo así. Qué Y ella bonito. tenía como el pelo largo y estaba más joven, pero miraba a mi tía así, la miraba, era su mamá, pero yo en ese momento no la reconocí porque no sé, no sé, no sé, Claro, porque la vejez es de la materia. exacto, no se semejaba a lo que yo había visto, cómo había dejado a mi abuela, no lo había. Entonces yo le digo a mi tía, hay una mujer parada frente a tu cama y te está mirando. Ahí sí que ella se levantó de un susto, se golpeó la cabeza contra el mueble, se levantó y me dijo, aquí no me quedo más, no puedo quedarme aquí porque es que todas las noches ves cosas. Y en ese momento era precisamente a mi abuela, así que se fue para su casa y no regresó a conmigo. Pero en este caso tú estabas viendo a estas personas desencarnadas que en algunos casos eran parientes tuyos o no, como en este caso que te diste cuenta después, pero tú estabas despierta, no estabas dormida. No, primeramente estaba dormida. Sientes, Ajá. estás como en un entremedio y empiezas a Ah, hacer algo. claro, Claro, tú claro. empiezas ahí, pero luego te sientas porque quieres ver mejor. Yo hago siempre eso, yo quiero siempre ver mejor, incluso extiendo siempre las manos para tocar, algunas veces toco energía, pero Bien. ya cuando te sientas te acabas de despertar completa y ahí sigues viendo las cosas y después se disipan. Es así. Empieza en un Ves, estado. por ejemplo, estás en estado alfa, ves a una persona desencarnada en ese estado, te despiertas como para poder seguir viendo o tocarla o hacer lo que tú quieras,
la ves unos segundos más y ahí ya desaparece Exacto, el mecanismo. exacto. Unos Ah, segundos más o un poquito más, porque yo he tenido la oportunidad de incluso ponerme de pie y tocar energía y ya, después se desaparecen. ah, No es wow. que es así rápido, así no, dura un poquitito, que tú puedes tocar y puedes ver y después se desaparece. Claro, y en este caso, digamos, tienes la habilidad controlada en parte, porque con tu madre puedes comunicarte todo el tiempo, por ejemplo. ¿Y Sí, con otros seres te puedes comunicar también con cualquiera que quieras o no? no, no, incluso con mi madre no es cada vez que yo quiera. Con mi mamá yo lo que hago es que yo, si quiero, a veces aparece sola, pero si yo quiero porque la estoy extrañando y quiero comunicarme, pues yo lo que hago mucho yo empiezo con una meditación. Empiezo una búsqueda con una meditación porque yo sé que yo me desdoblo mucho al astral y en el astral hay que protegerse mucho porque me ha tocado tener muchas experiencias, bastante con seres oscuros. Entonces ya yo me protejo. Yo primero empiezo con una meditación buscando mucho, mucho de Dios, de la fuente de Jesús, de la luz, como para hacerme una cobertura. Cuando ya yo me Exacto. siento completamente cubierta, protegida, pues ya ahí si yo quiero lanzarme a hacer si no quiero llegar al desdoblamiento, pues me quedo en la meditación porque igualmente la meditación te conectas con tu ser interior que es sabio. Y ahí yo puedo tener, es como, a veces le dicen los registros acásicos o lo que sea, es como algo que tú puedes acceder con esa meditación bien profunda que caes como un trance. Ahí yo me puedo quedar si quiero porque es divino, tú te puedes comunicar con seres también ahí, pero a través del pensamiento, ¿no? Pero si yo quiero llegar más allá y tener ese desdoblamiento, ya ahí hago otras técnicas y de la meditación llego a ese estado que es como un trance profundo y de ahí salto al sueño y del sueño salto al desdoblamiento. Ya sé cómo llegar hasta allá, pero si no quiero llegar hasta allá, me quedo en lo que es la meditación. Pero igualmente los viajes astrales o desdoblamientos suceden solos muchas veces sin que los busques. Eso también sucede que te suceden sin buscarlos. Entonces, eso sí, yo empecé a inducirlos ya grande, hará como 10 años atrás, pero anteriormente me sucedían solo, yo no los buscaba ni sabía nada de meditación, Claro. sucedían solos. Pero empecé todo esto por curiosidad, porque me sucedían y yo me asombraba de todo esto y quería tocar, ver, me llamaba la atención todas esas luces, veía orbes, y entonces esos desdoblamientos empezaron a suceder que me iba a las vidas pasadas. Ahí ya eso fue otra cosa que empezó a suceder, pero ya después de los 20 y pico de años. Entonces, en vez de ir a desdoblarme y quedarme así por donde yo estaba, lo que sucedía era que yo retrocedía en el tiempo y me iba a vidas pasadas. Wow. Y ahí ya me empecé a inquietar más. Yo decía, ¿qué es esto? Porque yo me veía dentro de otro cuerpo diferente. Y ahí empecé a tomar notas. Porque ahí me dije, como a mí me gustaba tanto escribir, yo dije, bueno, voy a hacer una novela, si tengo para escribir una novela, pero nunca me puse a pensar en hacerlo como autobiográfico, ¿no? Fue después que mis padres partieron, todo cambió. Y ahí yo tomé esto más serio, ¿no? Pero anteriormente lo veía como una aventura, como curiosidad, como para divertirme. Así empezó, como yo no le veía la seriedad del tema hasta que después que mis padres partieran, ahí sí me dije a mí misma, esto es más serio de lo que yo creía. ¿A dónde se fueron ellos? Si yo ya sé que existe vida porque yo me veo fuera de mi cuerpo, si ya yo sé, entonces yo me voy a comunicar con ellos. Pero esto fue ya una cosa que incluso estando mi madre ya ella falleciendo y yéndose, todavía estaba viva, pues yo le dije, tienes que venir y decirme que estás bien. Quiero comunicarme contigo, acuérdate de eso. Y ahí quedamos en eso, porque ya yo me di cuenta que todo esto era más serio de lo que yo me imaginaba. Era algo que había que tomar en serio, no era un juego, no era un juego como que hasta como que lo que yo creía. Entonces, bueno, eh,
Todo antes de que mis padres partieran, todo fue diferente. Todo eran muchas experiencias maravillosas y yo las anotaba. E incluso escribí un libro, pero lo escribí como una novela, pero todo lo que estaba escrito era real. Me había pasado. Eh, yo me, yo tengo un desdoblamiento y conozco a una niña que fue mi hija en otra vida. Entonces, yo en esta vida, como Olga, no tengo hijos. Claro. Entonces, yo no tengo hijos, tampoco nunca me ha hecho problema por eso, fíjate, nunca he tenido problema por eso. No era que esto, unas personas pensaran, no, fue que ella como, no, jamás he tenido problema porque no tengo hijos. Nunca he tenido esa desesperación, esa inquietud, ni ese dolor porque no tengo hijos. Yo simplemente disfruto de mi vida. Pero en uno de esos desdoblamientos me sucede que conozco una niña que fue mi hija y me dije, ¿cómo es esto? ¿No? Y en todas esas anotaciones después las puse en mi libro. Pero, como te digo, muchas experiencias con vidas pasadas y me vi de hombre, de mujer, con diferentes razas también en diferentes países, porque yo soy de Cuba, pero esta vida con esa niña sucedió en Argentina, de donde vos sos. Entonces, sí, sucedió allá. Entonces, Cuba, Argentina, te das cuenta que no tiene nada que ver. Por eso es que yo siempre me pasaba algo y yo no sabía por qué. Y después me di cuenta por qué. Yo nunca me he sentido de un solo país, fíjate. Desde que yo era niña me pasaba eso. Nunca me sentía como si yo fuera de un solo lugar. Yo me sentía como que yo era de todos los lugares y yo no sabía por qué. Cuando yo logro ver todas estas vidas, o sea, me doy cuenta y digo, es que nosotros no somos de un solo país. Exacto. Tanto que la gente dice, mi país es el mejor, es el mejor, es el mejor, y no saben que han vivido en otros países con diferentes razas, de diferentes géneros. Es bien increíble. La gente dirá, esto es increíble, esto no puede pasar, pero bueno, ¿y qué otra explicación le Sí, puedes dar? es real, es real. Somos ciudadanos del mundo, no somos Exacto, eh, bien tener raro. un pasaporte de Estados Unidos, de Cuba, de Argentina, de España. Eso digamos, eventual, porque realmente estuvimos pasando durante muchas reencarnaciones por diferentes lugares. Exacto. No, todos no lo recordamos. Ese es el tema. Hay personas como tú que tienen esa habilidad, pero la gran mayoría de la gente no lo recuerda. Se le baja el velo y bueno. Sí, eso es algo que yo me di cuenta después. No me daba cuenta de muchas cosas hasta empezar a analizarlo y estudiarlo profundamente. Cuando lo tomé bien en serio y dije, vamos a estudiar todo esto, porque esto que me pasa a mí, yo le preguntaba a todas mis amistades, a todas las personas que conocía, ¿te sucede esto? ¿Te ha sucedido esto? Y bueno, muchos me tildaban de loca porque, ¿cómo es eso? ¿Qué me hablas? ¿De qué vida pasada? ¿De qué? ¿No? Entonces yo decía, oh, no, ya yo me callaba y no hablaba porque Claro, sí, 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 no bien. quiere, pero entonces ya empecé a investigar, a leer, a buscar por internet y ahí sí encontré muchas personas en el mundo que les sucede y que no era yo la única que les sucedía. Entonces, empecé así, con los desdoblamientos y con estas visiones que tenía de estar acostada y de repente también de madrugada ver una luz redonda, blanca, que entraba por la ventana, pero yo la seguía así con los ojos, porque estaba despierta, la seguía así con los ojos, y ella se dio cuenta que yo la observaba, porque era un ser. Estos seres no necesariamente tienen un cuerpo como el humano. Ellos pueden aparecer como orbes, como luz, como de muchas maneras, no siempre vienen con ese cuerpo humano. Entonces yo la seguía con la vista, pero no me movía. Cuando hasta que ella llegó a la esquina de la habitación, se dio cuenta que yo la observaba y regresó. Y se me paró justo frente a mi cabeza acá. Y me empezó a mandar unas energías de amor. Se empezó a comunicar, pero ni con palabras, era a través de sentimiento.
y me empezó a embargar ese amor, y entonces yo le devolvía ese amor, y era una comunicación a base de sentimientos, es muy raro en ese momento. Esto que te cuento me sucedió ahora 6 años atrás nada más. Fíjate que no es mucho comparado con todo lo que uno ha vivido, 6 años. Y entonces, cuando ya tuvimos esa comunicación un ratito, pues entonces se desplaza otra vez y se va por la ventana, por donde mismo entró. Entonces, tú dime, ¿qué era aquello? Yo sabía que era un ser inteligente, que tenía conciencia, que tenía ese amor, no sabía quién era, no lo reconocí como ningún familiar y no me dio nombres ni palabras, solo sentimientos. Precioso. Son cosas que no puedes explicar con cómo sucede esto, ¿no? Pero está ahí, está ahí. Entonces, a raíz de todo esto, bueno, siguieron sucediendo montones de cosas todo el tiempo, como personas con trajes de época que atravesaban mi habitación y cruzaban la pared. Yo siempre igual, me despierto, me siento y mi marido me detiene y me acuesta otra vez, porque si no me detiene, yo tiendo a caminar. Yo como que agrego, como que camino y voy a eso que veo, ¿no es así? Entonces en ocasiones llego y toco energías, las energías suaves, no puedo explicarte, no se toca como... sí, cuando yo tuve las experiencias con mi mamá, que ella vino, que te voy a contar ahora más adelante, sí toqué el cuerpo completamente sólido físico, pero muchas de las veces lo que toco son unas energías suaves. No llega a ser completamente, ¿cómo decir? Como físico así, como sólido, sino, Fuera algo pero tampoco es, como si fuera algo muy, muy tenue, ¿no? sí, pero tampoco es como el aire o como el humo, no, no, no. Tiene una energía, pero más sutil que lo sólido, que lo físico, pero menos sutil que el humo o algo Claro. así. Sí, sí, Es sí. entre medio, es una energía entre medio que sí puedes palpar, sí palpas. Eso sí, porque eso sí, soy bien curiosa y no soy temerosa. Eso me hace ir más allá y siempre querer, porque no temo, no me asusto. No me asusto muy fácil, o sea, no es que no me asuste por completo, pero no me asusto tan fácil. Entonces, bueno, de ahí todo esto que empezó de esta manera, ¿no? A través de los desdoblamientos y visiones. Sobre todo cuando las personas fallecían, como la vecina mía, tuve una vecina que falleció y ella era eh, adicta a la bebida. ¿Qué pasa? Cuando ella fallece fue también accidentalmente, mezcló pastillas con la bebida y falleció. Pero no porque ella quisiera hacerlo, sino porque fue accidentalmente. Ella tenía una cirugía de la boca y se complicó todo y le dio un infarto por eso, pero era joven, muy joven, tenía mi edad de ahora yo. Ella tenía en ese momento la edad que yo tengo ahora y yo apenas tenía como 15 años, 16. Entonces ella muere y al otro día, como yo fui al velorio de ella y al otro día del velorio, como a las 9 de la mañana, estaba todavía yo en la cama, cuando me desdoblo y me veo fuera del cuerpo, me veo flotando, veo el barrio, las casas, porque yo te contaba anteriormente que podés ver diferente, o sea, puedes ver la casa por dentro, pero a la misma vez puedes ver el barrio por fuera. Es como que estás en varios lugares al mismo tiempo. Yo no sé explicarte cómo es esto, pero cuando te desdoblas, las cosas son, o sea, son diferentes. Tú puedes flotar, volar, hacer un zoom, agrandar las cosas si quieres, traspasar las paredes y es como si tuvieras rayo láser, porque tú ves de qué está compuesta la pared adentro si quieres. Y como yo soy tan curiosa, siempre quiero mirar todas estas cositas. Pues en este caso, con la vecina mía, yo podía ver mi casa desde adentro, pero también veía todo el barrio desde afuera a la misma vez, y no sé cómo explicarlo. Bueno, la veo a ella de pie en el patio de mi casa y yo le pregunto, pero tú Que te estás... perdón, Olga, es porque te estás bilocando y estás en la multidimensión, te estás como multiplicando.
yo muchas veces no le encuentro explicación a esto, por eso leo tanto para aprender un poquito por aquí, para aprender un poquito por allá, porque es tanto que uno no sabe. Eso de poder mover objetos desde lejos, eso yo lo hago fácil ahí. Yo quiero abrir una puerta y yo con la mano hago así, y el llavín se mueve allá, pero yo lo que hice fue así, la mano acá. Me conecto con el pensamiento en esos lugares, con los seres que están allí, yo les hablo, pero no tengo que mover mi boca. Entonces te das cuenta que son todas, el mundo, ese mundo que no es este físico, actúa sobre diferentes, ¿cómo diría yo? Tiene diferentes, como aquí decimos, bueno, aquí existe lo que es la gravedad, lo que no se puede hacer, lo que se puede explicar científicamente y lo que no, pero en esos lugares puedes hacer de todo. Es increíble. Puedes Claro, mirar con la claro, mano. No claro. solamente puedes utilizar estos ojos, también puedes tocar algo con la mano y lo estás viendo con tu mano. Ves con todo tu cuerpo, no solamente con tus ojos. Es bien, bien raro. Pues en ese momento le digo a mi vecina, pero tú estás muerta, ¿cómo es? ¿Cómo es que? Y ella me dice, eh, sí, yo lo sé, pero estoy en un lugar que no me gusta y me siento muy mal. O sea, ella ahí me di cuenta que los seres humanos no siempre van a la luz directamente, sino si tienen algún problema, ella tenía muchos problemas de adicción y tenía, pero también tenía mucha angustia, mucha depresión. La conocíamos, pero nadie conoce a una persona completamente por dentro, ni lo que hay dentro de su casa o sus problemas por completo. La queríamos mucho como vecina, pero no conocíamos de lleno su problema. Entonces ella me dice, no estoy en un lugar, no me siento bien en este lugar, no estoy en un lugar. Y de hecho la energía que yo sentí allí fue horrible. Yo me sentí tan mal porque ahí puedes sentir lo que siente la otra persona. Lo que ella estaba sintiendo, yo lo sentía. Así que yo me sentía re mal. Y entonces en ese momento me sentí tan mal con esa energía que regresé para atrás de golpe porque me impactó y me di cuenta que ya no estaba bien. Así, pero yo tenía muy poca edad, tenía 15, 16 años, yo no estaba preparada para nada, así que yo no supe qué hacer. En estos momentos, sí, yo sé que si me sucede eso, yo lo que tengo es que mandarle luz y Claro. pedir para que vaya y ascienda al plano de luz, pero ¿qué voy a saber yo en ese momento? Yo no tenía ni idea de lo que me pasaba, ni siquiera sabía si aquello era real, hasta mucho después. Entonces ella me dijo que ya no estaba bien. O sea, que no es que todas las personas que desencarnen van a ir al plano de luz inmediatamente, que depende mucho de cómo estés vibrando, hacia dónde te proyectas, porque hacia dónde vas a parar, dónde vas a ir. Vas a recibir ayuda. Ahí siempre hay seres para que quieren ayudar, pero va a ser un proceso más largo y más lento para que puedas llegar a la luz, a donde realmente tienes que ir, ¿no es así? Pero eso, por supuesto, lo aprendí mucho después. Claro, qué importante esto que tú dices que dependiendo de la frecuencia vibratoria y de cuánto apegada esté la persona al plano material Exacto. o a otras personas que quedan aquí en este plano físico, en la 3D, en la Tierra, va inmediatamente a la luz o no. Porque, por ejemplo, la diferencia entre el trascender de tu madre y tu padre, ¿cuál fue en ese caso? Bueno, te cuento que ya yo había vivido todo esto y ya yo sabía que yo no era mi cuerpo. Ya eso ya lo sabía de plano porque ya yo me había visto muchas veces fuera, muchas veces en otras vidas. Ya yo sabía todo esto, incluso antes de que mi madre partiera, ya yo había publicado mi primer libro, ya ella incluso ella lo leyó, le encantó todo. Pero yo no me había dedicado de lleno a lo que es la vida después de la muerte, porque no, cuando no te toca, muchas personas está como que no me hables de la muerte, porque no les ha tocado, pero cuando un familiar se te parte y tú no lo tienes al lado tuyo, ahí no te importa nada. Ahí tú dices, yo voy a dejar todo lo estructurado y todo porque yo quiero saber de mi familiar, ¿no es así? Yo voy a salirme, no importa lo que piensen, yo quiero saber a dónde fue a parar. Entonces, bueno, eso fue lo que me marcó cuando mis padres fallecieron. Primero fue mi mamá la que fallece
Y ahí yo ya le había dicho que se comunicara conmigo, pero yo no estaba muy preparada. ¿Por qué? Porque nunca había tomado en serio eso de la vida después de la muerte, sino que estaba más centrada en viajes astrales, en desdoblamientos, en visiones, en todas esas cosas fantásticas que son hermosas, pero que no era una cosa seria como tal de decir a dónde van las personas, qué hacen después, todo esto. Entonces, bueno, me toca fuerte el hecho de que ella tiene que partir y yo no estaba preparada. Bueno, ¿quién está preparado de hecho, no? Pero hay una forma también de poquito poder uno afrontar esto mejor. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando llegue el momento de ella partir, muy doloroso, fue muy chocante. Yo siempre tuve mucha fe, así que yo creía que que Dios, que Jesucristo, que me iban a hacer un milagro y me lo iban a traer. Yo puse mi fe tanto que yo de verdad creía que ella iba a salir de eso porque ella siempre salía adelante, pero esa vez hay un tiempo para cada persona y eso a mí me tocó aprenderlo en ese momento y me tocó aprenderlo con el dolor porque no lo había querido aceptar, que era el tiempo de ella de irse. Entonces, bueno, fue diferente con ella y con mi papá porque mi madre siempre fue una persona de mucha visión, de una mente muy abierta, ella tenía estos dones psíquicos, ella sabía muchas cosas que sabes sin que te las digan porque las trae, son cosas increíbles, como por ejemplo, y te lo voy a contar antes de seguir porque es importante, yo desde niña siempre me sucedía algo que no entendí hasta hace poco. Fíjate, hay cosas que no entiendes. Siempre cuando yo me quedaba así desde chiquita, acostada en una cama, caía como sin darme cuenta, ahora sé que es meditación, pero en aquel tiempo yo no sabía qué era, empezaba a pensar quién era yo. Pequeñita, 10 años, 9 años, 8 años, 7, y a mí me pasaba eso. Y yo pensaba que era natural para todos, ¿no? Y yo decía, ¿quién soy? ¿Qué soy? Y inmediatamente que yo decía eso en mi mente, me veía fuera de la Tierra, estaba como en el espacio y no había nada más. Era solo yo y el espacio. Y podía ver los planetas, todo y solo yo. Y eso me asustaba, porque era la respuesta. Es todo. Tú eres una con el todo, pero yo no sabía eso en ese momento. Y yo decía, no, que esto me asustaba y volvía para atrás. Eso me sucedió durante toda la vida y ya siendo más grande de 30 años, 20 y pico años, 30, vuelvo otra vez a tener esa experiencia y yo digo, ¿pero qué me creo yo? ¿Que soy Dios? Yo no soy Dios, yo no soy nadie para pensar esto. Yo me criticaba a mí misma por verme parte de ese todo o que todo era el todo. Era algo que yo no sabía entender. Luego, a raíz de yo estudiar tanto, me doy cuenta que esa era la respuesta. Me estaban mostrando que era yo y yo no lo creía. Y es que todos somos uno. Y es una red en el universo y todos somos parte de esa red y es una sola cosa. Y eso es lo que es Dios. Entonces, si no entendemos esto, caemos en todos esos tabúes de creer que Dios es aparte y que está allá en algún lugar y que tú no tienes derecho a nada, que tú eres una persona llena de defectos, que no eres merecedor de nada, ¿no? Pero a mí se me mostraba que yo era ese parte de ese todo y yo no lo quería entender, porque yo decía que eso era muy prepotente de mi parte pensar eso. Bueno, pues esto te lo explico antes porque tiene mucho que ver el hecho de que mi mamá también tenía esa mente así. Y como ella tenía esa mente tan despierta y tan abierta, pues para ella le fue más fácil cuando ella dejó el cuerpo físico llegar y entender todo aquello allí. Y ir tan rápido en el adelanto en lo que es, porque hay un proceso allí, ir tan rápido, saltando pasos, hasta llegar en poco tiempo. Digo tiempo porque sabes que allí no hay tiempo, pero el tiempo lo hablo Es desde aquí nada más. Sí, allí sí. no existe el tiempo, pero bueno, en lo que es para referencia a nosotros, en muy poco tiempo, en cuestión de un año, mi mamá ya estaba sirviendo, ya ella estaba dando amor a otros, ayudando a las almas
que está en la oscuridad, ayudando al planeta junto con todos allí, que le tomó muy poco tiempo aprender todas esas cosas, porque ya venía con una preparación que tenía incluida, ¿no? Que vino con ella o que tenía desarrollada, no sé cómo, pero tenía su mente muy abierta. Entonces ella pasó, bueno, ya, y en el caso de mi papá no creía en nada, él no entendía nada de esto, ni tampoco quería entender, ni tampoco creía en nada, de nada. Entonces le fue más difícil llegar a ese punto y él se creía que todo se le terminaba con la muerte. De ahí la diferencia entre cuando mi mamá estaba enfermita, ella seguía viendo la belleza, pero cuando mi papá estaba enfermito en el último tiempo, él estaba amargado, porque ya veía que se le terminaba todo. Y por más que tú le dijeras que no se iba a terminar todo, él no te creía. Ya se terminó todo, se me acabó ya la vejez, la muerte, esta vida no sirve porque no tiene un sentido, ¿no? Eso era su pensamiento, ¿no? Entonces, claro, cuando vas con ese pensamiento y llegas al otro lado, todo es una sorpresa. ¿Qué pasó? Sigo vivo, ¿no? Exacto. Entonces, para él fue más difícil incorporarse a esa nueva vida, porque en realidad no es una muerte, es una nueva, es un escalón más en esa vida que continúa. Entonces, cuando él llega allí y hasta ahora todavía, él lo que está es aprendiendo. Tienen roles diferentes. Ella ya está trabajando haciendo cosas. Él sigue lo que es aprendiendo. Depende de cómo llegues allí. Por eso es tan importante prepararse desde aquí. Para ya llegar y decir, bueno, como yo misma, yo quiero llegar allí y decir, y he comentado mucho con mi madre estas cosas, yo quiero trabajar, yo no quiero quedarme ahí, yo quiero, sí, aprender lo que pueda y empezar a trabajar en ayuda de algo, ¿no? Eso es lo que yo quiero, porque allí no están quietos, ahí están siempre haciendo algo. Claro, sí, sí. Pues esto me marcó cuando ellos partieron, eso me marcó porque me cambió la vida completa, pero con mi mamá yo no estaba preparada, así que me costó mucho aceptarlo. Pero bueno, ya que vi a última hora que ya no se podía hacer nada y que era su momento, pues entonces ya le dije, bueno, comunícate entonces, ya trata de comunicarte, quiero saber cómo estás. Y de ahí en más, ya cuando ella trasciende, ya ahí empiezan las comunicaciones, pero de a poquito, porque al principio ya no sabía, según lo que ella me cuenta, no sabía cómo hacerlo. No es que lleguen allí y lo sepan todo. La gente se cree que las personas fallecen, llegan al otro lado, fallece el cuerpo físico, llegan al otro lado y ya saben todo. No, es un proceso de adaptación primero. Acabas de tener una vida entera aquí. Tienes que hacer como una transición. Entonces llegas y tienes que adaptarte primero. Hay cosas que tienes que solucionar primero porque tienes apegos, estás preocupado por tus familiares, ¿no? Y a veces no quieres ir más allá de donde te dicen que tienes que ir, porque no, porque mis familiares están ahí, están sufriendo, yo quiero estar con ellos, ¿no? Y te apegas. ¿Y a tu madre qué le pasó en este sentido cuando trascendió? Ella estaba muy apegada y se demoró más tiempo de lo que debía en el tránsito, en el primer momento. Ella estuvo 7 meses de aquí en lo que es el tránsito porque no quería dejarnos. Ella le decía, porque allí tienes seres que te ayudan, que te enseñan, que te guían, que te dicen lo que es bueno. La familia también vino toda a ella, incluido el niño, mi hermanito que había fallecido de 1 añito y medio nada más. Ella se lo encontró allí en cuanto llegó, más grande, no de 1 año y medio, más o menos 5 años tenía. Depende allí, si tú quieres, creces, los niños crecen más o si no se quedan pequeños, como ellos quieran. Y entonces, bueno, eso fue algo muy grande porque ella toda su vida sufrió mucho por su niño, pero allí lo abrazó y enseguida estuvieron juntos con la mamá, con mis abuelos, con todo. Pero, ¿qué pasa? Ellos le decían que ella tenía que dejar ese primer lugar donde estaba e irse al otro, yo digo planos, pero en realidad es todo entremezclado. No son planos como tal que digas, esto termina aquí, empieza un escalón allá. No, es como, son frecuencias, es energía, es vibración. Todo es así entremezclado. Entonces,
pero está, ese primer plano, que digo plano para que entendamos, es una frecuencia diferente. Tú tienes que saltar a la otra, porque en ese primer plano hay de todo. Como mismo hay luz, también hay oscuridad, o sea, está muy cerca de la Tierra. Tienes que ir subiendo en frecuencia, no en escalera, sino en frecuencias vibratorias. Tienes que ir subiendo e ir acercándote más a ese otro lugar que es más de luz, donde estás incluso más seguro, porque está todo lo que es la energía esa de luz, y no vas a encontrarte con otras cosas indeseadas. O sea, vas subiendo en frecuencia. Entonces ella no quería irse porque, y ella estaba contenta, en ese primer plano, no, en ese primer lugar no es que estuviera mal, estaba, porque como ella era un ser tan abierto de mente y tan de luz, pues ella estaba bien. Ella no fue a parar como la vecina mía a ese otro lugar oscuro, no fue allí. Ella fue directamente, la estaban esperando su guía para guiarla, y ella primeramente estuvo como en un tránsito que yo la veo ahí. Ahí yo me encontré con ella, eso fue una experiencia maravillosa e impactante, porque ella había acabado de fallecer unos 2 o 3 días antes, cuando yo estoy en mi cama y me desdoblo, pero sin proponérmelo, eso muchas veces lo hago, pero sin buscarlo. Y me veo en un lugar y la veo a ella. Fue cuando primero la vi. Yo había acabado de pasar 2 meses y medio o 2 meses enteros en un hospital con ella. Fue muy largo el proceso, fue muy doloroso y ella sufrió demasiado. Estaba demasiado enferma, entonces el hecho de verla por primera vez, que ella estaba bien, verla, ella estaba con su guía, pero ella estaba sana, ella hablaba, ya ella no podía hablar. Ella hablaba, ella estaba bien, pero estaba hablando con esta persona que la estaba ayudando, que ella estaba triste porque ella no se quería haber ido y habernos dejado. Ella no estaba preocupada por ella estaba preocupada por nosotros. Entonces ella le decía que ella no quería haberse ido, que ella quería estar con nosotros, estaba mal, estaba triste. Entonces yo me acerco y la guía me pone como así, me pone una mano como, quédate allá, como que ella estaba haciendo su trabajo. Claro. Y yo era como, estaba intrometida y no era para mí estar metida en ese lugar, no me correspondía estar ahí. Pero por alguna razón yo fui a parar ahí, porque yo creo que más que nada son las emociones, los sentimientos y los pensamientos lo que hagan que tú atravieses todas esas barreras. El pensamiento es algo que atraviesa el universo y que es más rápido que la luz. Exacto. Es más rápido que la luz. Y si le agregas la emoción, ya tienes, Sí. como por decirlo de alguna manera, una nave espacial. Puedes ir a donde quieras. Entonces parece que eso fue lo que me llevó allí con ella. Y cuando esta guía me dice, no, quédate allí, siéntate allá, y mi mamá estaba sentada del otro lado, no hubo nadie que me detuviera. Yo dije, no, a mí no me van a quitar esta oportunidad. Así que fui, no le hice caso a la guía, me abracé a mi mamá y ella me abrazó, pero aquello fue un amor y mi mamá lloraba. Y la guía se hace, yo le digo guía porque es una guía, era un ser angelical, alguien que estaba allí para ayudar. Se alejó y se echó para atrás y nos dejó, como diciendo, bueno, no puedo hacer nada, hay que dejarlas. Y entonces yo me abracé a mi mamá, yo sentía esa emoción de esa tristeza de ella, de saber, me fui del mundo físico y los dejo, ¿no? Pero luego nos separamos y yo volví, regresé este ser se quedó con mi mamá porque la misión de ella era irla introduciendo en ese mundo. Estaba recién llegada. Claro, por supuesto. Ese fue el único momento que mi mamá estuvo confundida y mal, porque claro, son los apegos que deja. La familia es muy importante. La familia es algo que te apega, te une de una manera, y el amor que no quieres soltar, no quieres. Pero hay un propósito en todo esto, pero a veces nosotros no logramos dilucidarlo porque se necesita estar con una frecuencia muy alta para uno entender tantas cosas
¿no? Que son difíciles, como la separación, que es una separación más bien, porque yo diría que nunca está separado, pero más bien es una separación como física, como la que acostumbramos aquí en la tierra, de que estoy aquí con, ¿sabes? Que te puedo ver y te puedo, pero hay una cosa que yo quiero decir, es que siempre si te esfuerzas y si pones de tu parte, no necesitas tener tantos dones como para poder hacer un contacto con ellos. Se puede de muchas maneras. Y una forma en la que ellos interactúan con nosotros es a través de los sueños. Los sueños no son sueños en realidad. Y eso es una cosa que mi madre me dijo. Bueno, pues ella me cuenta después de esto, porque bueno, empezaron las comunicaciones, esa fue la primera, luego ella trataba de comunicarse conmigo, pero el teléfono sonaba y sonaba estática, y yo sabía que era ella, pero no se oía su voz, sonaba estática. Trataba de comunicarse por un aparato electrónico, no pudo. En ciertos momentos, una maceta con una planta de flores que teníamos colgada se cae y se revienta al piso. O sea, ella trataba de moverse, porque ella estaba primeramente en ese plano que está tan cerca de la tierra, tienen más acceso, trataba, pero no podía, conmigo no podía. Hasta que una mañana estoy yo así, me había pasado esa noche diciéndole, mami, quedaste en comunicarte conmigo. Pues siento una voz en esta parte, no era en mi cabeza adentro, no fue un pensamiento, no fue, o sea, fue de afuera, fue como escuchar ahora tu voz. La voz venía de afuera y me gritó, no puedo comunicarme, no puedo, pero al gritarme no puedo, ya se comunicó. Porque, claro, lo que yo quería saber era que estuviera ahí, ¿no? Ya la había visto en mi desdoblamiento, pero habíamos quedado en que fuera más personal. Pues esa fue otra prueba, que estaba viva. Cuando me dijo, no puedo, pues ya ahí sí pudo, porque yo escuché su voz clarita. Estaba fuera de mi mente, fuera de mi cabeza, estaba fuera. Es como si ella estuviera ahí, en este lado, y me gritaba que no podía. Entonces yo la escuché y yo me sentí muy feliz porque mi mamá cuando partió tenía problemas en los pulmones y no podía hablar. Y al yo escuchar esa voz tan clara dije, pues los pulmones están completamente sanos porque esa voz tan fuerte. Por supuesto. Entonces yo, bueno, pues seguí esperando otra comunicación porque habíamos quedado en algo más físico, más piel, ¿no? Pues en una de esas mañanas yo estaba por irme para el trabajo y ya estaba dispersándome y estoy como en ese estado alfa que decís, que es entre ese dormido y despierto, pero yo sé ya todo lo de mi habitación, estoy pensando en vestirme, o sea, estás despierta, pero a la misma vez tienes como ese letargo que todavía quieres estar un ratico más en la cama. Pues ahí fue cuando yo siento que mi respiración hace cambió. Y yo no te sé explicar. Hay cosas que no sé explicar. La respiración cambia. Y yo sentí que mi boca dijo, mami, pero es como si no fuera yo la que habló. Ajá. Fue muy raro. Entonces, inmediatamente que sucedió eso, sentí que el colchón se hundió. Cuando siento que el colchón se hunde, inmediatamente la veo. Está sentada en mi cama, está frente a mí así, sentada acá. Yo estoy acostada, pero yo veía, pero mis ojos estaban cerrados. Yo veía con otros ojos. Con el tercer ojo. Debe ser, porque yo tenía mis ojos cerrados, pero ella estaba carita completa en persona. Ahí sí que era completamente sólido todo, era como tener una persona al lado tuyo y tocarla, lo mismo. La diferencia era mis percepción, mis capacidades de percibir eran diferentes que cuando yo estoy ahora aquí así, ¿no? ¿Por qué? Porque yo la toca, ella me abraza de golpe y al abrazarme la cabeza me quedó acá, ¿no es así? Yo sentía su latido de su corazón, su respiración, ella hacía así como la emoción de una madre, ¿no? Me abrazó así, pero yo no podía verle la cara porque la tenía acá. Entonces yo con mis manos empiezo a tocarle el pelo, pero a medida que yo la tocaba, mi mano veía. Maravilla. Era como si todo mi cuerpo viera. Yo veía, pero yo le veía hasta los poros de la piel. Yo le veía, yo le puse las manos aquí, le veía la cara, toda esta parte, las pestañas, todo el pelo, todo. En todo.
sentía su respiración, toqué su piel, le vi su mano, todo, yo la detallaba, yo la detallaba. Era más real que lo real. Era más real que como yo me estoy viendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo me estoy viendo ahora mismo, pero yo no puedo ver los poros de mi piel como yo la veía a ella. Y yo no puedo verme con la mano, pero a ella sí, la veía completa con mis ojos, con mis manos, con todo. Y ahí ya me apareció completa, nos abrazamos, no me habló porque todo fue sentimiento en ese momento, fue muy fuerte y duró, no sé, no sé decirte cuánto duró, pero duró un ratito que estuvimos así y luego me salí. Me salí y una de las cosas por las que me salí es porque yo ahora he aprendido a no cometer ese error, que es querer levantarme de la cama para querer ver físicamente. O sea, con este cuerpo, con estas, tú sabes, con mis Sí, ojos. sí, con los 5 sentidos. Sí, sí, Exacto. sí. Ahí pierdes, ahí cuando haces eso, es como, es como que te sales de donde estabas. Claro, Tienes que ver, pero es a través de esa brecha. Si te sales de ahí, hay personas que físicamente pueden seguir viendo, pero en mi caso no puedo. claro. Sí, Puedo sí. físicamente sí hay otras muchas cosas, como por ejemplo, yo sé cuando ella está cerca porque la siento, se me estremece todo el cuerpo, siento hasta olores, pero no la veo y no la escucho. ¿No es así? Sí puedo escucharla cuando viene en estos desdoblamientos y en estos sueños, que no son sueños, porque cuando ella viene en sueño, yo sé cuando no es un sueño eh, común. Claro, en este caso, cuando tú vas a plano astral, o sea, que tú sales del cuerpo, ahí sí puedes verla, palparla Sí, y hacer estos zoom, que puedes agrandar la imagen, todo, todo, todo. picarla, qué maravilla, ¿no? Bueno, se puede hacer de todo en plano astral porque todos somos energía. Exacto, pero hay que protegerse porque he tenido muchas experiencias que no temo, pero que obstaculizan que logres un viaje astral exitoso porque tienes que regresar. No te vas a quedar ahí, pues yo los he enfrentado y todo, pero igual te obstaculizan y te obstruyen el viaje, porque se meten, se interponen. Entonces hay que prepararse mucho para entrar a un viaje astral. No es como un juego. ¿Qué te ha pasado, por ejemplo, en un viaje astral, si se puede comentar, ¿no? Eh, Con actividades que te quisieron obstaculizar. Lo que pasa es que cuando el viaje astral no es inducido, ya es como que estás protegido. Pero cuando yo empecé a inducirlos, es otra cosa diferente. Los viajes astrales inducidos tienen más riesgo, corre algún riesgo de que se te interpongan estas energías. Sin embargo, los que yo hacía y los que sigo haciendo, que no son inducidos, pues no me sucede. Es como que ya hay una cobertura natural. Pero en los que son inducidos, que yo empecé a hacerlo sin tanta protección, sí me encontré con seres que son seres oscuros, que en la primera vez que apareció este ser, lo sientes de lejos, porque ahí tú sientes, tienes mucha percepción. Yo estaba en uno de esos viajes, tuve muchos, me iba a diferentes países, como, qué sé yo, verme en Escocia, o todos bellísimos viajes, pero hice muchos, muchos, muchos sin que sucediera nada, inducido. Pero llegó un momento en que en uno de esos me veo que yo estoy de pie y siento que una presencia oscura se acerca, pero de lejos. Yo la sentía que venía de lejos, no la veía todavía. Y entonces así doy vuelta a mi cara, me cae arriba y me paralizó. Me quedé así. Entonces tienen como unos poderes que pueden paralizarte, pero lo que no pueden paralizarte es la mente. Y ese es tu arma. Ellos pueden paralizar tu cuerpo astral, lo paralizan. Entonces, en esa primera vez vinieron a ayudarme unos seres, porque yo no sabía, no tenía experiencia en nada. Así que cuando me paralizó, lo vi completo, bien feo, bien feo. Era un ser oscuro, como con unas rastas así ásperas y hacía como unos chirridos, no hablaba.
Entonces, bien feo, pero vinieron unos seres en mi ayuda y con unas palabras, invocaciones, que justamente estas invocaciones tenían que ver con Jesucristo. Ellos invocaron, echaron fuera con la palabra de Jesús o con invocaciones que mentaban al maestro ahí. Era con eso como que lo sacaron fuera. Y yo me lo grabé. Y yo dije, ok, porque yo soy muy atrevida, no temo mucho. Entonces yo dije, yo no voy a dejar de hacer los viajes astrales. Yo lo que voy a hacer es aprender a defenderme. Claro, claro. Entonces esos seres nunca más vinieron a ayudarme. Solo una vez vinieron, la primera vez porque yo estaba súper extrañada de qué me pasó, qué es esto, y ahora qué tan lindo que estoy, y ahora qué cosa es esto que tengo arriba mío que me está paralizando. Entonces ellos vinieron y le dijeron cosas así como te digo, y lo sacaron, le dijeron, en el nombre de Jesucristo, tienes que obedecer y te vas de aquí porque tú no perteneces a este lugar y cosas así, que era lo que yo estaba escuchando. Pero esos seres hablaban, yo no los veía, yo los escuchaba. Sabía que había ahí unos seres de luz. Entonces, o angelicales, no sé decirte cómo. Entonces, bueno, ya a raíz de eso, en los otros viajes astrales que yo ya inducía, pues ya yo me iba preparada, pero tampoco sabía cómo prepararme muy bien, pero sabía que con esa palabra ellos se iban. Y una vez que aparecían, pues yo los echaba fuera y se iban, pero despavoridos con la palabra de Jesucristo, como cualquier cosa que yo me recordara de la Biblia. Yo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, te vas ahora porque no tienes poder aquí. Y se iban. Pero me detenían el viaje y ya yo regresaba, o sea, me lo obstaculizaban. Entonces, al suceder eso, se troncha lo que estás haciendo y no puedes hacerlo. Porque pierdes en estos lugares, cuando tú te emocionas demasiado, pierdes la concentración o algo, por decirle de algún modo, es como que te sales de ese estado y regresas. Entonces, empecé a aprender cómo protegerme de verdad y empecé a hacer meditaciones antes y a buscar ahí fue cuando sucedió una cosa que te había contado, que era mi encuentro con ese ser con el que yo tuve ya mi mamá había fallecido cuando yo tuve ese encuentro en el plano astral. Yo me encontré de repente en un templo con unos vitrales hermosos, pero allá arriba había una luz que parecía un sol. Y yo sabía que era un ser angelical, un ser de luz, no sé cómo decirte, pero estaba ahí y yo sabía que era un ser, una conciencia que no era una luz pintada allí. Entonces me habló y me dice, ¿de verdad quieres servir a Jesucristo? Porque yo había comentado con mi mamá desde que llegó allí, lo más que me habla es del amor que hay allí. Es de lo más que me habla. Ella me habla de muchas cosas, pero de lo más que me habla es del amor tan grande que te encuentras cuando llegas allí. Un amor que no se siente aquí como tal en la tierra así. Entonces, lo más acercado aquí que pueda haber un amor así, puede ser el amor a una madre, el amor a los hijos, ese amor, pero allí es multiplicarlo por 1000. Es más, es más. Entonces, bueno, ella me decía que yo siempre le he dicho, nunca dejes de comunicarte, pero ella siempre me dice, no te preocupes, mientras que estés, si tú quieres encontrarme, busca a Dios, busca el amor, busca a Jesús y allí me encontrarás. Entonces cuando yo en ese desdoblamiento veo esa luz que está brillando y me dice, ¿de verdad quieres servir a Jesús? Y yo le dije, claro. Me dice, no, piénsalo. ¿De verdad quieres? Y yo le dije, wow, hay que pensar esto, parece que es una cosa que hay que pensarlo mucho, esto no es tan sencillo, ¿no? Como parece. Y dije, sí, claro, quiero. Y entonces aquella luz, que era como un sol, era como dorado, vino contra mí así y se me metió en el pecho y explotó dentro de mí. Y salió luz por todos lados, por mis ojos, por mi cabeza, por mis brazos. Yo sentía que yo era la luz. Aquello me embargó. Y con la misma me desperté como un bautizo. Digo yo, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? Y a raíz de eso, pues, empezaron a suceder otras cosas. A raíz de eso,
ya yo empecé otro tipo de búsqueda. Ya a raíz de eso yo empecé a tratar de purificarme, a tratar de cambiarme, a tratar de buscar de ese amor de Jesús, a tratar de llevar este mensaje a la humanidad, de que la muerte no existe, de que hay vida después de la vida. Y empecé a hablar con personas que estaban sufriendo por una pérdida, que estaban en un duelo, y empecé a darles ánimo, y me di cuenta que estas personas de verdad mejoraban y me agradecían y me decían, ¿es verdad eso? Digo, claro que es verdad. Yo no quise quedarme con todo eso para mí sola, porque yo digo que si tienes algo, tienes que compartirlo. Si yo me quedaba con todo esto para mí sola, no me hubiera cabido en el pecho, porque era demasiado. Entonces yo dije, yo lo voy a compartir, yo tengo que compartir esto. Los viajes astrales son bellos, las visiones son maravillosas, pero lo más maravilloso de todo es saber que seguimos vivos y que la vida continúa, y saber que para tú acceder a ese mundo hay una llave que la tenemos todos, que la podemos tener todos. No tienes que ser psíquico, no tienes que ser medium, no tienes que tener visiones, no, nada. Si tú buscas ese amor dentro tuyo, porque no es afuera, tienes que empezar adentro, y empiezas a buscarlo, y empiezas a quererte purificar y a sacar aquello que no te edifica, que no te ayuda. Si yo soy una persona que soy rencorosa, pues yo detecto, yo sé que tengo eso, pues trato de sacarlo y pido ayuda a la divinidad, a Jesús, pido ayuda, ayúdenme si tú no puedes, y te van a venir a ayudar. Y te vas a ir purificando cada vez más, y cuando estés listo, tu tercer ojo se va a abrir, vas a ver visiones, vas a conectarte con tus seres queridos, porque el amor es la llave. Por eso cuando mi madre me dice, busca de Dios, busca de Jesucristo, busca del amor y allí me encontrarás, yo le creo, porque eso es lo que sucede. Esa comunicación con nuestros seres queridos la podemos tener todos. Tienen que estar alerta a las señales, siempre les digo, porque hay personas que creen que ese mundo espiritual se maneja como se maneja este, y no es así. Es diferente, es más sutil. Tienes que estar alerta a esas pequeñas señales en los sueños, pero sobre todo, empieza por ti, empieza buscando dentro tuyo, purificándote para tener acceso, porque al tú elevar tu frecuencia, vas a tener una frecuencia más parecida, no igual, pero parecida, un poquito más elevada, para poder que ellos puedan bajar un poquito su frecuencia. Tú elevas un poquito la tuya y se encuentran en esa frontera. Sí, sí, es un tema de frecuencia vibracional poder conectar. Exacto, es exacto. igual como tú dices, lo decía Tesla, para entender el universo hay que verlo en luz, energía y vibración. O sea, lo decía Tesla, que fue un científico, para mí, el mejor. Y alguien que hizo las cosas, para ayudar a la humanidad. Todo lo que hizo, además, lo hizo para dar. Sí. Por eso yo lo amo a Tesla. Porque ¿Sabías que Tesla tuvo un amor muy grande por un altruismo? Y también, a mí me encanta. ¿Sabías que Tesla también tuvo ese amor grande por su madre? También, sí. Entonces, ese es uno de mis mensajes, es ese que esta vida no termina. Es increíble, es maravilloso. ¿Sabes la esperanza que es? Que así tengamos 100 años, vamos a volver a ser jóvenes. Así es. No, es que la vejez solamente es acá. Es únicamente de aquí. Además, la Tierra está ascendiendo. El 3D se está terminando. Exacto. Entonces, la Tierra está yendo al 5D. No podemos decir tiempos, pero en cualquier momento ya la Tierra al ascender ya pasa a ser todo distinto. El despertar, ¿no es así, Patricia? Ese despertar que está sucediendo, que ves por aquí, por allá, eso no es una cosa normal, está es más ahora. Por todos lados, las personas quieren aprender, preguntan, ¿cómo es ese despertar? ¿Qué hago? ¿No? Es así. El despertar no se para porque la luz ya ha ganado. La luz siempre gana, la luz es siempre mucho más poderosa. Estos focos oscuros que se están viendo todavía son, como decimos siempre, los últimos manotazos. Entonces por eso la gente tiene que tener fe, tiene que
ayudar al prójimo, tratar de vibrar en amor lo más posible, ¿sí? Evitando las reacciones. Exacto, Bueno, todo efectivamente. lo que hay que hacer para mantener la frecuencia lo más alta posible. Entonces, el que quiera comunicarse con sus seres queridos ya sabe lo que tiene que hacer. Claro, primeramente, si tienes ya ese don, aunque lo tengas ya desarrollado o que vino contigo, igual debes trabajarte a ti mismo porque te va a servir, que todos vamos a necesitar subir esa frecuencia para poder entrar en ese mundo y poder ver ese mundo de luz. Bueno, aunque estés en oscuridad, vas a llegar allí anyway, o sea, como quiera, y vas a ser ayudado, ¿no? Así van a ver seres que te van a tratar de ayudar. Pero si tú despiertas acá, si te das cuenta de tantas cosas acá y si te vas preparando acá, te va a ser mucho más fácil. Ya. Sí, y entonces que sepan que una cosa es trabajarse a uno mismo y una vez que tú tengas ese amor, pues que ya lo tienes, empezar a darlo. Porque ese dar es muy importante. Uno de los mensajes de mi madre es que ella es, una vez me dijo, ya yo no, ¿cómo fue la palabra? Ya yo no soy lo más importante. Ahora los demás son los más importantes. Ahora mi trabajo es dar. ¿No es así? Ella me cuenta algo muy maravilloso y es que allí se juntan por millones las almas, los seres de luz, y hacen una luz muy gigante donde hay millones de seres de luz, de almas, y entonces ellos utilizan esa, porque ella me cuenta que mientras más juntos, mientras más haya, más sube la frecuencia y más Claro, poder tiene. claro. Es como en la fuerza, ¿cómo es? La unidad está el poder, ¿no? La fuerza. Entonces, de ahí utilizan esa fuerza o bien para ayudar a las almas que están perdidas en lugares oscuros, porque sí existen lugares oscuros donde hay almas perdidas, confundidas, necesitadas de ayuda. Y entonces ellos allí, desde allí ayudan también, o bien también lo utilizan esa energía para mandar aquí a la tierra qué sé yo, para muchas cosas, para las enfermedades, para las catástrofes, para todo, para ayudar a aliviar en alguna manera los problemas, ¿no? No pueden cambiar las cosas porque está el libre albedrío. Eso es algo que te hace libre. Nadie te va a obligar a hacer algo, pero sí pueden ellos influir de alguna manera para ayudar a mandar su energía. Y eso es importante. También ellos utilizan para sus familiares, pueden venir y sanarle los dolores, porque a mí me sucedió. Yo tenía un dolor de espalda muy fuerte una vez y estaba yo en mi cama con un dolor de espalda tremendo que ya llevaba una hora en eso y no se me quitaba con nada. Cuando pido, ¿no? Porque ella siempre me dice, cuando tengas un dolor avísame, ella me pone las manos. Y yo le dije, ay mami, no puedo más, porque yo no la llamo por gusto para un dolor. Yo soy de arreglármela yo todo lo que puedo. Pero en ese momento ya era tanto que le dije, ay mami, no puedo más. Y sentí así, ¡fum! Aquel dolor se desapareció. Pero fue así, algo como Sí, sí. que mi marido que estaba al lado mío se quedó, me dijo, ¿y qué? Porque no podía dormir del dolor mío. Estaba ahí conmigo junto en esto y cuando de repente me dice, ¿estás bien? Digo, desapareció. Desapareció el dolor. Yo sentí la energía. Entonces también pueden hacer eso. Y están contigo. Y están para las conmemoraciones, por ejemplo, cuando yo compré mi casa, cuando yo compré esta casa, vinieron todos, no solamente ella, vinieron mis abuelos, vinieron todos. Vienen para cuando nacen los niños, para los casamientos. Vienen si estás triste, si estás celebrando algo. Ellos están ahí porque ellos también te extrañan. Ellos nos aman. No es que se desaparecieron, ellos van a seguir ahí, pero también tienen una misión, también están siempre activos, Están ocupados. ocupados. Sí, sí, igual que aquí. Entonces, hay momentos en los que mi mamá ha estado ocupada y ha dicho, en estos momentos no puedo conversar contigo, pero vengo en otro momento. Tal cual. Sí, sí. Están en funciones todo el tiempo, sí, eso es cierto. Sí, me consta. Y lo de la energía cuando vienen que tienes un dolor,
esa ha sido una experiencia que ha vivido mi madre con mi abuela. Oh, mira. También con una migraña muy grande que tenía y del pobre del dolor, se estaba tomando del marco de una puerta y la invocó y sintió como una mano se le apoyaba en la cabeza e Wow. inmediatamente se le fue el dolor. Pero fue así, ¿verdad? Porque es como que así, de golpe. Sí, sí, Fue muy rápido. es de improviso, sí, sí, es tal cual. Qué maravilloso todo lo que nos has contado, riquísima tu experiencia, Olga. Y un último mensaje que le quieras dar, vamos además a dar tus redes sociales a la audiencia, basado en algún mensaje de tu mamá o no, como Sí, prefieras. por supuesto. Esto que hemos hablado no es nada comparado a todo el material que yo tengo, pero el mensaje principal de mi mamá, y de no solamente de mi mamá, sino de todos los seres que están en esos lugares y que están en esa frecuencia de amor. El mensaje es ese. El mensaje es que trabajemos en nosotros mismos buscando de ese amor, buscando de la luz, de ir cambiándonos de a poquito a nosotros mismos y de tener como ejemplo a ese Maestro Jesús, que fue lo que Él nos inculcó y que hasta ahora está vigente porque Él sigue vivo y está ahí. ¿No es así? Que nosotros trabajemos en nosotros mismos primero, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo puedes ofrecer algo que todavía no tienes bien? Entonces búscalo, trabájate en ti mismo, créate un nuevo ser, renace de nuevo y de ahí empieza a dar a los demás. Y si todos hacemos eso en este planeta, mira cuánto podríamos cambiar este planeta. Así es. ¿No es así? El mensaje es ese. El amor como la llave para acceder a esa frecuencia que hace falta para llegar a ese mundo de luz, a esa frecuencia de luz que tanto necesitamos para estar en ese gozo, en esa felicidad y en ese amor que ahora mismo en este planeta no tenemos. Porque mira cuántos problemas hay. Eso es lo que nos va a unir y lo que va a cambiar todo. Se está terminando la oscuridad, aunque parezca lo contrario, aunque algunas personas no lo puedan ver, como dice Jesús y también el arcángel Miguel, viéndolo desde el corazón se van a dar cuenta que la luz ya ganó y la oscuridad está dando, como decimos siempre, estos últimos manotazos, ya se termina, pero es importante que, como tú dices, nosotros elevemos la frecuencia, Sí. vivamos en amor todo el tiempo lo que más podamos. Y ¿Sí? en amor con todo, con los seres humanos, con la naturaleza, con los animalitos, Los animalitos. con todo, porque es que si nosotros hacemos eso, van a cambiar muchas cosas. Así es, exactamente. Porque tiene que ver con todo, no solo con la humanidad. Los animales no humanos son hermanos nuestros también y hay que respetarlos. Exacto. No asesinarlos, no masacrarlos, no comérselos. Entonces vamos a seguir pasando este mensaje en forma continua. Exacto. Qué maravilla, Olga. Tus redes sociales para que la gente te contacte, dinos por favor. Bueno, yo tengo en mi canal en YouTube que me costó trabajo abrirlo porque con esto de trabajarme tanto a mí misma, pues yo nunca me sentía ready, nunca me sentía lista, siempre pensaba que tenía que purificarme más y yo decía, no estás lista, hasta que, pero hay algo que empuja, hay algo que te empuja, hay seres que aunque no veamos te están diciendo, tú puedes hacerlo, hasta que lo abrí. Y ahí tengo videos sencillos hablando de todas estas cosas y me pueden buscar por Olga Herrera, que es mi nombre. Ahí están mis dos audiolibros. En uno de ellos hablo de las vidas pasadas y en el otro hablo de muchas experiencias, todas estas que le cuento y muchas más, mías y de mi madre a lo largo de toda mi vida hasta ahora. Y, y que, bueno, pueden verlo ahí gratis y ver mis videos también ahí. Es con mi nombre, Olga Herrera. ¿Alguna otra red? Facebook, Instagram. Tengo Facebook, pongo algunas cosas en Facebook eh, también y es Phoenix Art
Phoenix Art Olga Herrera, pero también podemos dejarlo en el link abajo si quieres, mi correo, que es como se entra a mi Facebook, o me buscan por Olga Herrera, pero hay tantas Olgas Herrera que salen miles. Entonces, con mi correo electrónico ya entran directo, que Perfecto. lo puedes dejar abajo, si quieres te lo mando. Sí, por supuesto. Me lo envías por privado y lo colocamos entonces al pie del vídeo y en este mismo vídeo también, en los subtítulos. Olga, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer poder escucharte con todas tus vivencias. De verdad, que estés muy bien. Bendiciones. Habrá oportunidad de que hagamos otra entrevista porque sé que tienes mucho material para continuar hablando de la vida después de la vida, ¿sí? Y a ustedes, amigos, a la audiencia, muchas gracias también por ver este video, por compartirlo, por dar su like, por pasar la palabra y nos vemos en el próximo. Que estén Gracias. muy bien. Chau, chau. Chao.